Saludos. Su servidor y amigo Sergio Antonio Pérez Morales, con matrícula 2002-2455. Estudiante de la maestría en Administración y Políticas Públicas con enfoque en Gestión Política de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, bajo el asesoramiento del doctor José Ignacio Torres Justiniani, dentro del módulo Teoría Política de la Administración Pública, la unidad número 1, Orígenes de la Teoría Política y su evolución en un mundo globalizado. Esta es la evidencia número 4, la ciencia de la administración pública. Como introducción puedo encontrar en el presente video, que es el de reconocer y profundizar la importancia de la aplicación en la ciencia de la administración pública en el siglo XXI. Por tanto, analizaré a la administración pública como una ciencia que se encarga de estudiar las relaciones en el ejercicio del poder. Previo a este trabajo he investigado a tres importantes autores: Henry Fayol, Frederick Taylor y Max Weber, autores clásicos de nuestra ciencia en la administración pública. En el presente video he integrado una serie de contenidos muy importantes. Una introducción al tema que nos rige el presente material. Dos preguntas generadoras de conocimiento. El sustento teórico que respalda el enfoque de las políticas públicas. En un cuarto momento, la reflexión crítica sobre los pros y los contras de la administración pública local y nacional. Y por último, una conclusión. Encuentro en este momento, para iniciar mi introducción, al doctor José Juan Sánchez González en las notas sobre la ciencia de la administración pública, en la revista Encrucijada de mayo del 2009, revista del Centro de Estudios de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM. En este momento, parafraseando a este personaje, encuentro el desarrollo teórico de la administración pública en el mundo en las últimas décadas ha tenido sin duda alguna una diversificación plurianual de opiniones. Entre las variedades de posiciones se encuentran inmersos planteamientos de corte estatista, otros en favor del libre mercado y algunos que justifican la privatización de las empresas públicas, así como los que vinculan a la administración pública con el interés general de partir de nuevas aportaciones del derecho. También encuentro en este documento una definición muy interesante sobre lo que es la administración pública. El doctor Leonard D. White nos dice que es el conjunto de leyes, reglamentos, políticas, relaciones, códigos y costumbres que prevalecen en un momento y sitio determinado para la realización adecuada de lo que significa la opinión pública. Me voy a remitir a mi primera pregunta generadora. ¿Por qué es importante reflexionar sobre la ciencia de la administración pública? Investigando este tema encuentro la revista Convergencia, una revista en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y nos habla el doctor Omar Guerrero Orozco sobre la reflexión sobre la ciencia de la administración pública, la cual nos dice claramente que la ciencia de la administración pública es la disciplina que estudia el Estado, desde el ángulo de su actividad en el seno de la sociedad. Sin embargo, no abraza del todo la acción del Estado. Comprende como objeto de conocimiento su actividad encaminada a expandir la prosperidad de la sociedad a la que se debe. También entendemos que no estudia al Estado en general, sino al Estado de índole administrativo. La administración pública como disciplina científica es el producto del desarrollo del Estado administrativo y tiene su razón de ser como doctrina. La segunda pregunta, muy importante, nos dice: ¿qué elementos abona la ciencia de la administración pública a la nueva gestión pública? Y encontramos al doctor Luis F. Aguilar, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, en la Ciudad de México. Y obviamente es un investigador nacional. En su obra El aporte de la política pública y la nueva gestión pública a la gobernanza, logro resaltar que en los últimos tiempos se ha discutido acerca de los avances de México en materia de modernización, desde el interior de los organismos que conforman la administración pública centralizada y paraestatal. Se privilegia el uso constante de nuevas formas progresistas para desarrollar sus atribuciones. Por último, a este cuestionamiento, que la ciencia de la administración pública aporta un proceso de democratización de los trámites de índole político,
junto con la liberación de la tramitología general de las instituciones públicas. Yo no estoy de acuerdo con la política de privatización de empresas públicas y que busquen un proceso de ser desreguladas, sino que de alguna manera se busque el beneficio de la sociedad, de la ciudadanía. No con la idea de hacer perder al gobierno poderes y capacidades, sino que de alguna manera se busque que la economía política avance. Debe de ser forzosamente el gobierno el que desarrolle capacidades directivas para que no se proyecten a un régimen antiguo, sino que traiga la política pública a un gobierno democrático del siglo XXI. En este momento yo voy a abrir mi sustento teórico que respalda el enfoque de las políticas públicas y la nueva gestión pública. Encuentro en este ámbito de estudio varios autores. Por ejemplo, Osborne y Klebler en 1992 con su obra La reinvención del gobierno, el paradigma burocrático de Barcelay en 1998, la creación del valor público de Moore en 1995 y la gestión de procesos de Aguilar, que ya lo he nombrado anteriormente. Considero es prudente explicar en esta parte de ese trabajo que de alguna manera la nueva gestión pública debe de tener una serie de reflexiones analíticas, donde se contrapongan desde la mirada de la gestión pública un diagnóstico de la lógica burocrática ante un nuevo paradigma, sin duda alguna. Como se aseveré anteriormente, hay una serie de autores, pero también hay una institución muy importante que estudia este aspecto, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, el cual nos ilustra en su obra El modelo abierto de gestión para resultados en el sector público. Y nos dice, 1, es importante el asegurar la constante optimización de recursos públicos en la producción y distribución de bienes públicos. En un segundo momento, asegurar que el proceso de producción de bienes y servicios públicos, incluidas las fases de asignación y distribución, así como la medida para mejorar la productividad, sean transparentes, equitativas y, algo muy importante, controlables. Y por último, promover el desarrollo de mecanismos internos para mejorar el desarrollo de los dirigentes y servidores públicos, buscando sin duda alguna su especialización. Finalmente encuentro a Michael Barcelay, el cual nos dice en su obra La nueva gestión pública, invitación a un diálogo cosmopolita del año 2003, editada por el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas, el cual nos va a dar un preámbulo muy interesante. Y nos dice que la gestión pública de nuestro tiempo se ha convertido en un campo de discusión profesional, ¿sí?, acerca de cómo estructurar, administrar, supervisar las oficinas gubernamentales y, muy importante, hacer que el sector público sea un todo. También encuentro una reflexión crítica sobre los pros y contras de la administración pública local o nacional. Aquí es muy importante el reconocer que en este ámbito hay muchos pros y contras, que se presentan día a día y muchos más problemas que resolver en nuestro país. Puedo sintetizar lo siguiente. Considero mega importante que las autoridades del gobierno, cualquier rubro que sea, deban de entender y conocer que el estado de opinión de su trabajo por parte de los ciudadanos es muy importante. En un segundo momento debe ser el gobierno muy maduro para entender y comprender que la población también tiene, sin duda alguna, ¿sí?, sin duda alguna, una opinión sobre su trabajo. En un tercer momento, entender hasta dónde las autoridades están realmente interesadas en el desempeño del Estado, en el que guardan el Estado. ¿Por qué? Porque es importante entender y comprender que ellos deben de asumir su responsabilidad o su irresponsabilidad sobre la toma de decisiones. Por último, ya que tienen un interés personal y legítimo, deben ellos encontrar formas positivas para que la opinión pública pueda conocer cuáles son los avances a sus programas. Encuentro una reflexión crítica sobre qué medidas se pueden implementar para corregir, mejorar o transformarla. La delimitación de la función pública actualmente existe una delimitación muy difusa de aquellas áreas de la función pública que tienden a ser desarrolladas de manera obligatoria por funcionarios realmente de carrera. Sin duda alguna encuentro
obligatorio la evaluación del desempeño en el estatuto básico del empleado público, el cual tiene que darnos resultados, sin duda alguna. En un tercer momento, una movilidad interna. Es decir, existen graves carencias en la planificación de recursos humanos en las administraciones públicas. Como conclusión, yo encuentro lo siguiente. Estoy convencido que la ciencia de la administración pública es una discusión internacional que demuestra importantes aspectos a discutir y es el asegurar la constante optimización del uso de los recursos públicos. A veces, dicha vitalidad ha estado en duda, en parte por su especificación geográfica. Es decir, cada país cuenta con su problemática muy particular y nuestro país no está exento de esto. Considero mega importante que las autoridades del gobierno federal, estatal, abran esta discusión sobre el futuro de la ciencia de la administración. Debe ser mejorada sustancialmente por una mayor participación de la sociedad, incluyendo las universidades. Considero importante que al interior de los organismos que conforman la administración pública centralizada y paraestatal hubiera presencia de las universidades del país, para un diálogo constante, crítico y constructivo sobre la ciencia de la administración pública en México. Como cierre de los aspectos analizados, considero urgente y necesario: 1. No permitir un funcionamiento inadecuado de la administración pública local o nacional. 2. Es necesario que la administración pública local o nacional cambie, que estamos ya en siglo XXI y que hay modelos antiguos que ya no encajan. 3. Que la administración pública local o nacional se modernice, ya que los ciudadanos han cambiado y con ellos los servicios que demandan. Eso es muy importante. Por último, porque en tiempos complejos como los actuales, como la pandemia y peculiaridades de la misma, los ciudadanos recurren más al Estado. Mis aprendizajes adquiridos a realizar en esta actividad sin duda no encuentro lo siguiente: estoy convencido que en un mundo global el Estado mexicano es observado más allá de sus fronteras y que los ciudadanos exigen transparencia y quieren saber a qué se dedican sus recursos públicos. Considero también el entender que como aprendizaje adquirido es que los ciudadanos exigen participar activamente en la vida pública y no se van a conformar ya con votar cada cierto número de años. Y porque la nueva realidad exige que el sector público y privado tenga una agenda compartida. Por último, es importante considerar que la salud de la administración pública afecta a todos y afecta o nos beneficia a todos como país, nuestro México. Muchas gracias, espero que esta ponencia sea de su completo agrado. Se despide su servidor y amigo Sergio Antonio Pérez Morales. Gracias.